Bueno, me acuerdo. Cuando Daniel era cipote, yo me quedaba en la casa de él. La mamá Mina me atendía muy bien y el papá, y yo me acuerdo dónde vivían, cerquita de la Iglesia Reformada Central. Bien, voy a hablarles de este libro. No puedo predicar todo el libro porque entonces tendría que amanecernos aquí. Se llama egología. ¿Saben que yo consulto a veces palabras y busqué en GPT qué significa egología y no me dijo nada porque me ponía ecología? Te has equivocado. No existe egología, sino ecología. Bueno, la palabra egología se está compuesto de dos. Ego, yo, logía, estudio. El estudio del yo. Y este libro es curioso. Yo tengo que ir cada 3 meses a Miami por razones médicas, porque mi seguro está allá, seguro de vejez. Y me puse a limpiar mi computadora, que en 2018 me senté y puse a limpiarme la computadora. Tenía la memoria llena. Y de pronto veo un archivo que dice egología. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto fue el mes pasado. Y cuando abro la computadora, tenía un escrito del 2018 que había hecho, porque tuve un sueño. Esa noche soñé que una persona me llevó a un lugar y me empezó a hablar del ego. Y me dijo, toma nota. Y en el sueño me habló. Y yo cogí y en el sueño escribí. Cuando me desperté, tenía todo muy claro. Y como la computadora la tengo al lado de la cama, me senté y escribí todo lo que soñé. Y después se me olvidó. Cuando fui a borrar la memoria, hace poquito, me encontré esa palabra ecología. Y dije, ¿qué es esto? Ni me acordaba. Entonces abrí el artículo y vi que lo había escrito yo y que tenía un resumen. Entonces lo que saqué en una memoria USB y me lo traje para trabajarlo y entonces hice este libro. Las personas que nos escuchan fuera de Honduras, porque mandarlo por correo es más caro enviar un libro que lo que vale el libro. Las personas que viven fuera de Honduras, si lo quieren obtener, mándenme un correo electrónico a mario.fumero@gmail.com y se lo mando gratis en PDF, porque mandar libro afuera no se puede. Y aquí lo pueden adquirir. Yo no hago libros para lucrarme. Este libro vale 100 lempiras. Si en realidad casi es un poquito menos el costo. Y lo puede adquirir a la salida. Pero vamos a hablar del ego. ¿Qué es la personalidad? La personalidad se compone de un elemento. La imagen de Dios en nosotros. Cuando Dios creó a Adán, le dio su imagen. Esa imagen se manifiesta en una identidad que adquiere un nombre y tiene las cualidades de Dios limitada a la naturaleza humana. Somos imagen de Dios. Podemos crear, juzgar, saber, dominar, forjar. Tenemos todas las cualidades menos una, la omnipresencia, pero ya yo creo que hasta esa la tenemos, porque por Zoom podemos verlo en cualquier parte del mundo. Esta personalidad tiene una característica definida en psicología como el ego, el yo. Hay un ego consciente y un ego inconsciente, el yo y el superyo. Y no voy a entrar en el aspecto de la psicología, aunque aquí lo toco un poco. Voy a hablar del yo o del ego como una característica de la personalidad de todo individuo. El yo no se puede anular. Si lo anulo, dejo de ser yo y me convierto en zombie, en android o en loco. Todos tenemos un ego, un yo. Pero la pregunta que yo voy a analizar en el libro y que voy a analizar con ustedes es, ¿cuándo el yo o el ego empezó a deformarse en nuestras vidas?
Y ahí tenemos que ir a la Biblia. Génesis, capítulo 3, versículo 7. Yo sé que tienen una costumbre de poner el texto en la pantalla y está bien, pero los hace a ustedes muy vagos, porque no traen la Biblia. No traen la Biblia. Y entonces cuando se van se olvida de todo. Pero hay que traer la Biblia y marcarla y analizarla y ver si el texto y el contexto respalda el texto para que no te fabriquen un pretexto. Génesis capítulo 3. Descubrimos la deformación del yo, del ego. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, está hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Pero, ¿acaso no estaban desnudos antes? ¿Y por qué ahora descubren que están desnudos? Si Dios los creó de desnudo. ¿Qué ocurrió en ese momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios? Noten, conocieron que estaban desnudos. Piensen muy bien. Vamos a razonar. El hombre vivía mirando a Dios y a su mujer, pero no se miraba a sí mismo. Cuando pecan, el hombre dejó de mirar a Dios y dejó de mirar a su mujer para verse a sí mismo. Eso se llama egocentrismo, el yo como centro. Quiere decir que hubo un desplazamiento de Dios como centro al hombre como centro. Y como consecuencia de verse a sí mismo, apareció el egocentrismo y apareció el egoísmo. Ego, yo, ismo, centro. Y entonces, a partir de ahí, vino el deterioro de la personalidad del ser humano. Pero vamos a analizar muy bien qué produjo el antropocentrismo, o el egoísmo, o el ego. Cuando aparece el ego, nacen una gama de problemas que se desprenden del ego. Miren todos los hijos del ego. Cuando el hombre se vuelve egoísta, ego, yo, ismo, centro, entonces aparece el orgullo. Aparece la soberbia. Aparece la altivez. Aparece la vanidad. Aparece la envidia. Aparece la jactancia. Aparece la prepotencia. Aparece la ambición. Aparece el celo. Aparece la contienda. Aparecen los pleitos. Aparecen las disensiones. Y aparece la frustración. Pero vamos a analizar un poco más el arma de Satanás para destruir el ego del hombre y deformarlo. Vamos a ir a Génesis 3, 4, 5, más arribita. Satanás, tomando una serpiente, es una retórica metafórica, dice que entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Claro, si comiere del fruto prohibido, no moriréis. Por eso la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Esa fue la primera mentira que aparece en la Biblia. La primera mentira, no moriréis. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó eternos, no iban a morir. La muerte no es producto, sino de la caída, no de la creación. Y después viene la segunda parte del engaño. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, seréis abiertos vuestros ojos. ¿Sí? Abiertos los ojos.
No para verse a Dios, sino para verse a sí mismo. Pero bueno, aquí dice, se te abrirán los ojos y conoceréis, y seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba inyectando a Eva y después a Adán? Que no se conformaran con lo que eran, sino que quisieran ser más de lo que eran. Querer ser más de lo que eran. Ambición. Ambición de ser más. ¿Por qué Satanás usó esa arma? Bueno, yo tengo afuera, yo tengo muchos libros que ya no están impresos. Tengo 80 libros. Uno lo publicó Unilit en el año 1995. Si lo quieren adquirir, están en una memoria USB. La pueden adquirir la memoria y están los 80 libros que no tengo. Muchos los publicó Unilit. Entre ellos está Demonología, el estudio de los demonios. Y me gusta ver por qué Satanás usó el argumento de que seréis como Dios y no moriréis. Y está en Isaías capítulo 14, versículo 13. ¿Quién era Satanás antes de ser Satanás o el diablo o Lucifer? Era un ángel portador de luz que tenía un grupo de ángeles a su servicio y según la Biblia gobernaba X lugar. En ese estado angelical, con una legión de ángeles que le servían y portando luz a X generación, que no voy a describir ahora, dijo, relata Isaías, tú que decías en tu corazón, hablando de Luzbel en Isaías 14, 13 y 14. Isaías 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, Luzbel, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Soberbia. Quería ser más de lo que era. ¿Qué ocurrió? Como consecuencia, cuando iba para arriba, salió al encuentro Miguel y hubo una batalla relatada en el libro de Apocalipsis y fue echado en tierra. No puedo entrar en detalles ya porque no tenemos tiempo. Si quieren, lean el libro, compren las memorias. Vale, no, creo que 400 Lempiri tiene como 80 libros. Miren, en el versículo 1 y 2 de Génesis dice que y al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿por qué estaba desordenada? ¿En qué momento cayó Satanás? El argumento que usó para seducir a Adán y a Eva fue el mismo que le causó la caída a él. De manera que él replica las consecuencias de su fracaso para producir fracaso. Pero bueno, el estudio no es de demonología. El estudio es del ego. ¿Qué produjo la caída? La muerte espiritual, la muerte física. Pero lo más importante, el aparecimiento del ego como factor detonante de nuestra personalidad. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando Adán y Eva tienen sus dos primeros hijos, Caín y Abel? Que Caín tuvo envidia de Abel y lo mató por envidia. ¿Y por qué se originó la envidia? Génesis 4:5. Pero no miró con agrado, o sea, está hablando Dios, no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, Caín se molestó por la envidia que tuvo cuando Dios le agradó más la ofrenda de Abel y entonces apareció el primer brote de envidia que desencadenó violencia. Entonces, ¿cuál es la mayor tragedia del ser humano? La herencia del egoísmo que comenzó con Adán.
El ego, vamos a explicarlo en tres formas. El ego es parte de la naturaleza. Hay dos cosas que forman nuestro carácter: el ego y el temperamento. El ego es la herencia edénica. El temperamento es la herencia familiar. Y el medio es el factor detonante. El ego se manifiesta desde que nacemos, antes de saber leer, escribir, caminar, hablar o razonar. Lo primero que exterioriza un niño de 6 meses o de 3 meses es el ego. ¿Cómo lo exterioriza? Cuando no lo cogen o lo cargan, empieza a llorar. Y cuando lo cargan, deja de llorar. Si cada vez que el niño llora le complacen lo que el niño quiere, están alimentando su ego. Si cuando el niño grita o llora o le da una rabieta, tú no le haces caso hasta que le pasa la rabieta, le estás enseñando que el ego tiene que atenuarse, dominarse, rebajarse. ¿Quién forma el ego? El medio. Traemos un ego. El ego es parte de la naturaleza. Dejar de tener ego es ser un zombie o un loco. Pero el ego se tiene que atenuar en la infancia para que cuando crezca no se engorde y se convierte en un problema de conducta. Por ejemplo, ¿quién forma el gusto de las personas? Los padres. Tú tienes un niño de 3 meses y le das un cereal o una compota de melocotón. Lo primero que le va a gustar es el dulce o lo salado. Una vez que aprende lo dulce y lo salado, rechaza lo insípido. Entonces, si tú le diste al niño una compota de zanahoria y primero le diste el melocotón, te va a escupir la de zanahoria. Cuando el niño rechaza una comida, está demostrando que su ego no acepta eso, quiere otra cosa. Está imponiendo un criterio, no sabe pensar, no sabe razonar, no sabe actuar, pero sabe lo que quiere. Entonces ahí viene cómo manejar, atenuar el ego del niño cuando es un bebé en los primeros 3 años. Tiene 2 opciones. 1, cuando te escupe la zanahoria, entonces dale el melocotón. Y lo complaciste. Y le deformaste el gusto. Y lo hiciste caprichoso. Si cuando escupe la zanahoria no le das la compota de melocotón, el niño va a llorar y llorar, pero lo va a dejar. Y miren, cuando uno tiene hambre, hasta del basurero busca la comida. Entonces ahí viene la lucha. Si cuando el niño quiere algo y se encapricha en algo y tú cedes, le estás transmitiendo este mensaje: tú mandas. Y le estás engordando el ego, que es engordar el capricho, la soberbia, la prepotencia. Entonces, el ego se atenúa, se disminuye en la educación. Si a un niño le da una rabieta porque no lo cogiste y al gritar terminas cargándolo, le está diciendo este mensaje: está bien, te sales con la tuya, siempre te voy a cargar. Pero si no lo carga, ¿qué va a pasar? Una vez en la casa teníamos un hijo que cada vez que pasábamos por la cuna lloraba para que lo cargáramos. Y un día nos propusimos, yo y mi esposa, no cargarlo más cuando grite. Y estuvo gritando y gritando y gritando hasta que se quedó ronco y se durmió. A partir de ahí ya no gritó para que lo vieran. El ego se atenúa en la infancia porque está ligado a nuestra naturaleza. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo a los romanos: a veces no hago lo que quiero, y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Y cuál es el pecado que mora en mí? El egoísmo. Bien, entonces el ego, cuando se deforma en la infancia,
se desarrolla en la juventud y se convierte en altivez, orgullo, presunción. Aparecen todos los brotes, la forma de vestir, la forma de presumir, la forma de sentirme superior a los demás. Entonces ya se deforma. Ahora viene la segunda alternativa. Ya tengo un ego deformado por la infancia y me creo que soy la mamá de Tarzán. Tengo complejo de que soy el centro de todo y todo tiene que ser como yo quiero. Ahora vengo a la iglesia y escucho el evangelio. Por un hombre llamado Adán entró el yo, entró el orgullo, entró la soberbia, entró la prepotencia, entró la jactancia. Ahora viene otro hombre a quitar la causa del fracaso, que es Jesucristo. Mientras que por Adán entró el ego, por Jesucristo tiene que salir el ego. Y ahora voy a entrar en un tema bien conflictivo. Tristemente los evangélicos tenemos una herencia de un evangelio diluido. A ver, le voy a explicarle esto de diluido. Yo tengo aquí, hago un jugo puro de fresa. Y al tomarlo es muy fuerte, ¿verdad que sí? Fuerte. Entonces, ¿qué hago cuando está concentrado el jugo de fresa? Lo diluyo en agua. Y entonces es más fácil tomarlo. El evangelio es crudo. Diluirlo es mejor. Entonces, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Levante la mano. Ya está. Ahora es cristiano. Aceptó la mano, pasó al frente. Ya es cristiano. Esa es nuestra creencia. Pero, ¿cómo puedo hacer que el yo que me manda, que me controla, que me produce soberbia, avaricia, jactancia, prepotencia, vanidad, desaparezca o se atenúe? Vamos a leer la condición de Jesús para ser su discípulo. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, la palabra quiere es apelativa, no impositiva. No es lo mismo quiere que tienes. Si alguno quiere, le da la gana, lo desea, quiere venir en pos de mí, le pone 3 condiciones. La primera, niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse? Quitar tu yo de primer lugar y pasarlo a un segundo plano. Niégate, quítate y ponme a mí en tu lugar. Segunda condición, toma tu cruz. Bueno, la gente se ha equivocado, se compra una cruz en el mercado que le vale 200 lempiras, 100 lempiras, 100 de oro le puede costar 1000, pero ¿qué hace con una cruz en el pecho? O una cruz tatuada. Toma mi cruz. No se refiere a una cruz de adorno. La palabra tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir. Significa sufrimiento. Niégate, sufre y después dice, sígueme. En otra palabra, obedéceme. Y ahí es donde viene la tesis de la antítesis. Por Adán vino el yo y por Cristo tiene que doblegarse el yo. De ahí viene entonces el concepto paulino de que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Qué es el desplazamiento del yo? Bueno, se atenúa, pero ya lo tengo deformado. Entonces ahora lo sojuzgo, lo someto al señorío de Cristo. ¿Qué es someter el ego al señorío de Cristo? Que ahora no voy a pensar como Mario Fumero, aunque sigo siendo Mario Fumero, ahora voy a pensar como Cristo, desplazando a Mario Fumero a un segundo plano.
Y entonces aparece un libro muy interesante de Dominique Lapierre, un francés, llamado Más grande que el amor. Lo escribió investigando el SIDA y a la Madre Teresa de Calcuta. Dominique Lapierre se fue a la India, fue a Calcuta. En el río Gange llevaban a la gente a morirse, porque según la creencia hindú, morir o estar en las aguas del Gange significa entrar en el nirvana para alcanzar el karma. Entonces, ahí van la gente a morirse. La Madre Teresa se dedicaba a recoger a los moribundos de la orilla del Gange para llevarlos a una casa llamada el mortuorio, donde habían camas y al lado de ellas habían monjitas cuidándolos, sobándolos y hablándoles del amor de Dios para que murieran con Dios. Dominique Lapierre llegó y miró toda la miseria, toda la tragedia, todo el dolor, toda la mortandad. Y se dirigió a la Madre Teresa de Calcuta y le dijo: Madre Teresa, ¿y usted no sufre al ver tanta tragedia? La Madre Teresa le dijo: no, solo sufren los egoístas porque piensan en sí mismos. Si yo vivo para los demás, afligirme por mí sería desastroso. Ya no pienso en mí. Yo no sufro porque pienso en otros. La única manera de ser feliz es negarse a sí mismo y vivir pensando en los demás. Dominique Lapierre quedó impactado. Y hablando del ego como causante de aflicción, el secreto del ego como centro de nuestra vida nos produce mucho daño. Mucho daño en la forma de actuar, de ser, de pensar. Mira, desencadena la ambición. Cataloga la comodidad como bendición, la prosperidad como objetivo, el tener como felicidad. Altera todos los valores y nos lleva a una vida de frustración. ¿Saben que los que son egoístas, padecen de insomnio, depresión, ansiedad, frustración, resentimiento, amargura? Esto le produce acidez, trastornos digestivos, trastornos del sueño, depresión, tendencia suicida. Eso produce el egoísmo. Cuanto más te sientes grande, más pequeño te haces. La única manera de superar la crisis es desegocentrizarnos, quitar el ego y poner a Cristo en el espacio del ego. Y cuando tu mentalidad se impregna de la mente de Cristo, a la hora de enfrentar ciertas realidades que son deprimentes y destructivas, todo cambia. Le voy a contar una historia personal. Yo viví en España, era pastor en Córdoba, y entregué el pastorado y me fui a Extremadura, a un pueblito llamado Villanueva de la Serena, a predicar. Tenía un carro Renault y decidí viajar a tener discipulado a 2 horas de distancia de Córdoba. Y esa noche había mucha neblina, mucha neblina. Y de pronto en la carretera un carro chocó con uno, otro chocó con otro y yo choqué con el tercero. Empezó a echar humo el motor, como era diésel, no cogió fuego, gracias a Dios, y me quedé sin carro. La Guardia Civil me llevó hasta el pueblo y para colmo no llegaron los discípulos, que eran unos 6 o 7. Y me tiré en la cama deprimido, enojado con Dios. Señor, me enojé. Pero de pronto empecé a razonar mi propia enseñanza. Yo no enseño que Cristo es el Señor y que todo lo que tengo es suyo. Yo no digo que todo es del Señor y yo soy el que está detrás y Él es el Supremo. ¿Acaso yo no le he dicho al Señor que mi hijo es de Él, mi casa es de Él,
mi carro es de él, yo soy su chofer y eres el centro. Entonces dije, bueno, Señor, miren cómo lo oré. ¿Viste lo que me pasó? Te quedaste sin chofer y sin carro. Este es tu problema. Y me quedé calmado y dormí tranquilo. Sí. Al otro día le pasé el problema al jefe y me fui en el bus. Claro, siempre estaba la pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? Claro, ahora estoy escribiendo un libro tipo novela que se llama Una entrevista con Jesucristo, una entrevista con Satanás y una entrevista con el apóstol Pablo. La imaginación la puso. Entonces, cuando llegué a la casa, tenía que caminar para ir a la iglesia y me fatigaba, me sentía mal y fui al médico. Cuando llego al doctor, me toma la presión, me miró con una cara de asombro y me dijo, señor Fumero, yo no me explico por qué usted está caminando, era para que estuviera en un hospital o muerto. ¿Qué pasa, doctor? Usted tiene 240 sobre 120 de presión. ¿Cómo? Pues sí, usted está grave. Me mandó a hacer exámenes, fui al laboratorio y cuando vio los exámenes se llevó la mano a la cabeza. ¡Ay, Dios mío! A usted le queda poco de vida. No me asuste, doctor, ¿qué pasa? Triglicéridos 600, colesterol 900. Usted está más allá que de acá. Me puso tratamiento, me mandó a un gimnasio y desde entonces, cuando tenía 51 años, desde entonces llevo tomando medicamentos para la presión. Me diagnosticaron presión maligna. 3 pastillas para la presión. Yo me puse a pensar, si no me hubiera ocurrido eso, ¿dónde estaría yo ahora? Pero Dios sabe. Me quitó el carro, me dejó a pie para descubrir que estaba enfermo. Y ahí aprendí un texto que me inspira mucho y ustedes lo tienen que aprender de memoria. Romanos 8:28. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Fuerte. ¿Qué dice? Todo obra para bien, todo. No es algo, no es a veces, es todo. Todo te ayuda para bien. Esa lección la aprendí allí. Entendí que cuando el ego domina, la muerte viene. Cuando Cristo reina, el ego se anonada y entonces nos bendice el Señor. ¿Cómo nosotros podemos atenuar el ego en nuestras vidas? Bueno, dijimos, se atenúa cuando somos niños. Se sojuzga cuando nos convertimos, se lo entregamos a Cristo, al señorío. Pero hay otra forma de tratar con el ego de una persona. Sí. Se atenúa, se sojuzga o se obliga a doblegar por la fuerza. ¿Se puede doblegar el ego por la fuerza? Sí. Voy a hacer una preguntita. ¿Cuántos alguna vez han estado en el ejército? Levanten la mano. ¿Quién han estado en el ejército? Les voy a contar una experiencia. En el libro cuento mucha experiencia. Yo tenía el proyecto Victoria en el año 79-80. La policía se llamaba FUSET. Y me maltrataron un muchacho. Y como consecuencia de eso tenía un programa de radio. Y protesté. Y fui a ver al jefe de la policía, que en ese entonces era Gustavo Álvarez Martínez. Cuando llegué a verlo, le dije, miren, los policías, ustedes son unos brutos, maltrataron al muchacho, me lo golpearon. El general me dijo, sí, tiene razón, son unos papos. Así me dijo. Y entonces me dijo, ¿quiere usted ayudarme? Yo le limpio el expediente de los muchachos que se rehabiliten, pero usted va a dar clase a la policía en la venta para que sean más humanos. Y yo acepté. Y me fui a la venta a dar clase de drogas y de cómo tratar un drogadicto y un alcohólico. Habían 300 FUSET, o sea, antes se llamaba Fuerza de Seguridad Pública, FUSET, no era Policía Nacional. Y entonces llegué a dar la clase. Cuando entraba por la puerta había un pobre cipote, un soldado, que tenía
los cordones desabrochados y los tenis sucios. Y el teniente lo cogió y le dio una zorrada tremenda. Le dijo horrores, lo puso a hacer culuca y lo maltrató de palabra. Y yo me le acerqué al teniente. Teniente, por favor, usted cállese y vaya a dar su clase. Así. Y yo me enojé, pero me fui a dar la clase. Cuando terminé la clase, decidí ir a ver al coronel jefe de ese lugar, de la venta. El coronel Arias. Entré, coronel, quiero hablar con usted. Sí, pase, reverendo, siéntese. Mire, su sargento tal maltrata a los muchachos, lo humilla, los veja, delante de todos los pone a hacer culuca. Y yo creo que hay que tratar a la gente humanamente hablando. Sí, tiene razón. ¿Pero usted ha leído la Biblia? Claro que sí. Mire, sacó la Biblia del estante. Lee aquí. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dígame, reverendo, estos muchachos vienen con un yo deformado, son soberbios, iracundos. ¿Qué tal si yo a este muchacho que es iracundo así, que tiene un yo fuerte, le doy una escopeta, una ametralladora o un tanque para una manifestación y le empiezan a decir, hijo de tanta, cerdo? ¿Qué cree que haría ese muchacho con un ego exaltado? Me dejó mudo. Nosotros tenemos que presionarlos para que sepan someter su ego a la obediencia por la fuerza. Y la única fuerza es el castigo y el temor. Si cuando lo presionamos el ego no aguantan la presión, los mandamos a operar al Papa. Pero cuando tienen un ego y se sujetan a pesar de su orgullo, entonces le podemos dar un arma, porque van a tener dominio propio. Dígame, ¿cómo quiere que los formemos? ¿Como la mamá en la casa o para enfrentar la adversidad? Mire, me dejó desarmado. Salí de ahí aplicando esta estrategia en el discipulado que tenía. Al que llegaba tarde lo ponía a hacer pechada. Sí. Y si no llegaba a la hora, le cerraba la puerta. Y si iba a una misión y venía caminando y no estaba a la hora, lo dejaba tirado. Empecé a usar la estrategia porque no se forma el ego, sino se forma el carácter. Y no se forma el carácter si no doblegamos el orgullo y sometemos la soberbia al señorío de Cristo. Entonces, este libro trata cómo manejar el ego y los conflictos en la vida cristiana. Nosotros tenemos dos problemas: un ego deformado y un temperamento deformado. Hay 4 temperamentos, ahí lo analiza: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Y además hay un ego engordado, porque nos creemos que somos algo. Y tanto crees que eres que a la larga no eres nada. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A doblegar nuestro yo a la soberanía de Jesucristo. A entender que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. ¿Y qué produce cuando el ego lo doblego y lo someto al señorío de Cristo? ¿Cuántas cosas cambian en nuestra vida? Si una persona me hace una mala pasada, y a todos nos hace mala pasada, si el ego está gordo, te da cólera, rabia, te desvela, te enoja, te amarga, te sube la bilirrubina, te sube todos los líquidos del cuerpo negativo. No duermes y quieres la venganza. Aparece el odio, el rencor, la violencia. Pero si alguien me falla, digo, bueno, me fallaron a mí. Miren que la gente le falla a uno. Pero cuando a mí me fallan la gente, me pongo a pensar en Jesucristo. Se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo. Si alguien me abandona, alguien me traiciona y todo el mundo me deja, me siento feliz
porque me ha ido mejor que Jesucristo. Porque a Jesucristo lo crucificaron y 11 desaparecieron, uno lo negó, otro lo vendió, 9 se escondieron y solo quedó Juan al pie de la cruz. Y si Jesús, siendo Jesús, de los 12 le quedó uno fiel cuando estaba agonizando, ni estoy agonizando y estoy mejor que Jesús. Piensa en eso. Cuando algo te ocurre, no le busques el lado negativo. Todas las cosas negativas tienen un lado positivo cuando el ego está crucificado. Cuando el ego está detrás y Cristo va adelante, todas las cosas se ven diferentes. En el libro hay un dibujo que me hubiera gustado traerlo, yo lo hice, ¿verdad? Hay un dibujo que refleja la diferencia, y con esto voy a terminar, que refleja la diferencia entre el yo y Jesús. ¿Qué es un creyente? Un creyente es una persona que tiene su carro, tiene su mujer, tiene su casa, tiene su trabajo, tiene sus amigos y tiene la iglesia. Pero tiene el yo. Yo tengo mi iglesia, yo tengo ella. Ese es el creyente. El discípulo quita el yo del medio y pone a Jesús en vez del yo. Y ahora, ¿qué ocurre? Mi familia es de Jesús. Mis amigos son de Jesús. Mi trabajo es de Jesús. Mi talento es de Jesús. Mi yo es de Jesús. Si algo me pasa, allá tú, Señor, es tu problema. Fíjense bien qué mentalidad. Cuando el yo reina, hay aflicción. Cuando Cristo reina, hay bendición. Porque todo lo vemos con una óptica diferente. Podría seguir hablando más, pero hay un modelo de hombre que aprendió el yo sin conocer a Jesús. Aprendió el yo sin conocer a Jesús. ¿Quién sabe quién es? A ver. Aprendió a crucificar el yo sin conocer a Jesús. Job perdió su ganado, perdió sus empleados, perdió sus hijos. La mujer lo maldijo, los amigos lo acusaron. Y pese a toda la adversidad, afirmó la confianza: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Nunca pudo sacrificar su yo. Aprendamos eso. Este país está lleno de ególatras y narcisistas. Levanten la mano los que saben qué significa la palabra narcisista. Levántela. A ver, quiero ver los que saben qué es narcisista. Ok. Miren, hay unos políticos por ahí, no voy a decir nombre, ¿verdad?, que son tan narcisistas que cuando lo oigo me da cólera. El narcisismo es la forma más aguda de un egoísmo exaltado. Narciso es una historia de la mitología griega. Narciso era un joven que se creía muy guapo, el más lindo de todo, y se amaba mucho a sí mismo. Tanto se amaba y se adoraba a sí mismo que se fue a un estanque a mirar. Y cuando vio su rostro tan hermoso, quedó extasiado. Y ¡plum!, se cayó en el tanque y se ahogó. Su belleza lo mató. Yo aprendí a leer un libro cuando era joven, que lo cito aquí para que lo busquen. Ya, yo creo que ni lo hay ya, se puede buscar en internet. Y hay una película también en YouTube que se llama así: En su lugar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando yo leí ese libro me impactó y me daba una solución a los problemas. Siempre que tengas un problema que te aflija, hazte 2 preguntas. Primera, ¿qué haría Mario Fumero frente a ese problema? Y vas a encontrar una respuesta que nacerá de tu yo. Y la segunda pregunta,
¿qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? Entonces, si tú optas por la segunda, vas a salir a flote. Si optas por la primera, te vas a hundir. Si alguien, y lo tuve en España. Saben que los españoles son muy mal hablados, ¿verdad? O sea, la forma, igual que el cubano es mal hablado. Yo soy cubano, pero ya me regeneré. Y yo estaba en España de pastor, iba manejando el carro y delante de un hombre, delante mío se paró un carro a hablar con el otro hombre así, era 2 vías y no podía pasar. Y yo le toqué bocina, pi, pi, pi. ¡Pi! ¡Tu madre! Me mentó a la madre. Miren, a un cubano mentarle la madre es algo serio. Pero aleluya. ¿Qué haría yo? Me apearía y le daría un pescozón, la tuya. ¿Qué haría Jesús? Le daría las gracias. Entonces cuando llegué al lado, que se fue, bajé el cristal, muchas gracias, le daré saludo y me fui. El juez se quedó parado. Vence con el bien el mal. Pon el yo detrás y a Cristo delante. Y muchas cosas en tu vida, y mucha forma de ver la vida, y mucha forma de vivir va a cambiar. Porque la felicidad no está en tener, sino en alcanzar la imagen de Jesucristo. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú sabes, oh Dios, que nuestro ego nos lleva a cometer errores, que nuestro yo exaltado nos lleva a ofender, a creernos algo cuando no somos nada. Tú sabes, oh Dios, que la vanidad y la soberbia nos invade por doquier. Y por culpa de ello estamos como nación. Tú sabes, Señor, que tú aborreces la codicia y la ambición. Y sobre todo, Señor, tú rechazas la soberbia del corazón. Enséñanos a sojuzgar nuestro yo a tu soberanía. Aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y a preguntarnos siempre, no qué haría yo, sino a preguntarme siempre, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Ayúdame, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.